se dio la oportunidad para yo hacerles un té. En ese té coloqué Alpran, como 2 litros de Alpran de 0.5 en una jarra de té. Ellos bebieron unas tazas cada uno, y al momento de quedar somnoliento yo estaba en la cocina preparando la cena, y al llegar Carlos vi cómo estaba y lo ataqué directamente al cuello. Carlos cae al piso, lo ataqué por la espalda y por el brazo, y quien me ve es Cairo y se preocupa mucho, pero él estaba también somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar, y él cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy 2 puñaladas en su costado. El repentino final de Tirone José González Orama, más conocido por su nombre artístico Cancerbero, sacudió el panorama musical y a decenas de miles de fanáticos aquel 20 de enero de 2015. La noticia impactó a la opinión pública. Pero no se trataba solamente de un final, sino del comienzo de una interminable serie de hipótesis, sospechas y elucubraciones. El cantante venezolano había tenido una carrera meteórica y había logrado un éxito sorprendente en un muy breve periodo de tiempo. Esa mañana de 2015, el cuerpo del músico se encontró sin vida en la urbanización Andrés Bello en Maracay, y las preguntas no tardaron en aparecer por docenas. En mitad de la confusión provocada por el hecho, la hipótesis oficial incluía desequilibrios mentales y arrebatos de furia. Desde tiempo atrás, se decía que Cancerbero sufría de esquizofrenia. Al momento de fallecer, Cancerbero se encontraba viviendo temporalmente en la casa de su amigo y compañero Carlos Molnár. Las especulaciones indicaban que el cuerpo del músico era el último eslabón en una trágica cadena que había comenzado horas antes. El artista se habría arrojado del 10º piso del edificio donde estaba el departamento que compartían luego de atacar a Carlos y quitarle la vida a puñaladas. Una discusión entre los amigos habría llevado a un enfrentamiento físico en el que Cancerbero acabó con la vida de Carlos para lanzarse por la ventana inmediatamente después. Esto fue lo que se dijo, pero había demasiados elementos que no encajaban. Desde un crimen político, un accidente o un ajuste de cuentas, todas las especulaciones fueron igualmente válidas durante casi 9 años. Pero hace pocas horas ocurrió lo inimaginable. Las últimas horas de Cancerbero al fin quedaron al descubierto. Una confesión, una revelación y el tan esperado final para una tragedia y un enigma, donde lo único que faltaba era el villano. En estos confusos hechos hubo una persona que fue quien de alguna manera dirigió la línea de la investigación. Sin embargo, las inconsistencias también la señalaban. Hablamos del único testigo de lo que ocurrió en el departamento de Carlos Molnár. Nos referimos a Natalia Améstica, la esposa de Carlos. Fue su declaración la que desde un primer momento presentó como un hecho que Cancerbero había terminado con su vida por su propia mano. Pero este 23 de noviembre, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ordenó exhumar los restos de Cancerbero. El motivo no fue otro que hallar nuevos datos para esclarecer el caso. Los admiradores de Can, como también se conocía al artista, y los pedidos de justicia por parte de su familia no habían permitido que la desaparición y las confusas circunstancias a su alrededor quedaran en el olvido. Ya en el momento de la exhumación, Natalia Améstica, ex-manager de Cancerbero, y su hermano Guillermo Améstica habían sido imputados por falso testimonio y obstrucción a la justicia. Durante más de 8 años, lo ocurrido alrededor del deceso de Cancerbero estuvo rodeado de contradicciones y elementos que no encajaban. Los testimonios de Natalia y su hermano Guillermo habían mostrado incoherencias desde un primer momento. El mediodía del martes 26 de diciembre de este año 2023, el fiscal se presentó en una rueda de prensa para informar sobre las conclusiones de la fiscalía. Unas conclusiones que acabarían choqueando a la opinión pública a través de los medios tradicionales y las redes sociales por igual. Según dijo el fiscal al someter a Natalia Améstica a un intenso interrogatorio, la mujer acabó por admitir haber sido la autora de los crímenes de Cancerbero y Carlos Molnár.
Según reconoció, el crimen de su esposo tuvo sus raíces en cuestiones económicas, mientras que Cancerbero fue, según dijo, víctima de la envidia de Natalia. Para poder tener un panorama completo acerca de las inconsistencias que signaron el caso de Cancerbero a lo largo de estos años, es importante revisar lo que se dijo en su momento. Uno de los primeros indicios forenses que ponían en duda la versión de Natalia Améstica fue que el cuerpo de Cancerbero mostraba una severa fractura en la mandíbula inferior y la pérdida de varias piezas dentales, a pesar de que el cuerpo había impactado de espaldas contra el suelo. Además, su momento profesional era excelente. Acababa de regresar de una exitosa gira por América Latina y el dinero que había ganado estaba en teoría en el departamento de Molnar, pero nunca fue encontrado. Además, la mujer nunca llamó a la policía ni pidió el auxilio de una ambulancia. Otro hecho inexplicable tenía que ver con la ventana por la que supuestamente se habría arrojado el músico. Esta ventana estaba compuesta de varias piezas que debían ser abiertas desde el interior, pero sin embargo, cuando la policía llegó, estaban cerradas. Otro hecho fundamental fue que en el cuerpo de Cancerbero no había sangre de otra persona además de la propia, y el cuchillo con el que supuestamente apuñaló a Carlos jamás apareció. Natalia, por su parte, no permaneció en el país a testimoniar durante las audiencias del caso, sino que se marchó antes de recibir la citación judicial y no regresó durante el proceso. No obstante, la posible participación de Natalia en los crímenes de Cancerbero y Carlos no fueron la primera hipótesis. En aquel momento se creía más probable que se tratara de un crimen con motivos políticos. Cancerbero era un activista social que se manifestaba muy abiertamente en contra de las políticas de mano dura en Venezuela. Además, en varias de sus obras no había dudado en acusar de corrupción a muchos funcionarios de renombre. El artista tenía una gran influencia en la opinión pública, tanto dentro como fuera de Venezuela. Con este panorama, las especulaciones colocaban a Natalia en la posición de una mujer asustada que había presenciado un crimen premeditado con personas muy poderosas detrás. Y se suponía que sus declaraciones poco sólidas y su urgencia por alejarse del asunto tenían que ver con el temor por su propia integridad. Sin embargo, como acababa de conocerse y como consta en el fragmento del testimonio de Natalia que fue difundido por diferentes medios venezolanos, la realidad fue muy diferente. Son las 1:30 de la mañana del día 19 de diciembre de 2023. Estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Molnar y Tyron González Cancerbero. El problema empezó en Chile un mes antes, cuando en plena gira supe, después de haber hecho la organización y haber comprado los pasajes para irnos para allá, que no iba a recibir pago por parte de Carlos al respecto. Yo quería que me pagaran los pasajes que había comprado, más un porcentaje por haber hecho la organización de dicha gira. También se dio que Tyron, en ese momento Cancerbero, nos expresó de que no quería que lo manejáramos, que lo manejara yo como manager. Aún yo había hecho esa gira de Argentina y Chile y todos los demás trabajos de marketing que había trabajado para sus fechas. Eso me dolió mucho y quedé con mucho sufrimiento interno por el desprecio y que no fui considerada como manager ni como organizadora de esta gira. Se dio la oportunidad de que tenían que ir para mi casa esa noche a grabar unos videos para Panamá. Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té. En ese té coloqué Alpran, como 2 litros de Alpran de 0.5 en una jarra de té. Ellos bebieron unas tazas cada uno y al momento de quedarse somnoliento yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi cómo estaba y lo ataqué directamente al cuello. Carlos cae al piso, lo ataqué por la espalda y por el brazo y quien me ve es Tyron y se preocupa mucho, pero él estaba también somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy 2 puñaladas en su costado. Sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación y él llegó
a las 11 de la noche, acompañado de 3 funcionarios del SEBIN, los cuales desconozco su nombre, y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio-suicidio. Eso quiere decir, a Carlos terminan de darle las puñaladas, mi hermano Guillermo le da 4 puñaladas, el resto lo hacen los funcionarios del SEBIN. El cuerpo de Tyron en el mueble lo traen para la cocina, se le quita la franela, se le da con un tubo por la cara. Guillermo es el que lo hace, mi hermano, y luego de eso nos explican qué es lo que tenemos que hacer, que es lanzarlo por la ventana para terminar la escena del homicidio-suicidio. Es lo que nosotros hacemos. Mi hermano se va del apartamento porque no puede estar en la escena, yo me cambio, hago la escena de que fue en ese momento, pido auxilio a los vecinos y al tiempo es que llega el 6CPC, quienes se cuadran con mi hermano, y mi hermano les ofrece $10,000 a ellos para terminar de arreglar la escena que ya habían dejado lista los funcionarios del SEBIN. Eso significaba que me ponen a mí a pisar sangre que estaba en el piso y hacer las huellas con dirección a la ventana. Yo después de esto me fui a Chile, huyendo, aterrada, pensando que al final sí iba a saber la verdad. En marzo, la Defensoría del Pueblo reabre el caso, me llaman, pero yo voy con la confianza de que tanto Fiscalía como 6CPC decían que era un homicidio. Por eso regreso a dar las declaraciones pertinentes para la reapertura del caso. Mi hermana me llama en la noche, exactamente la hora 11, no sé, a decirme que ocurrió una desgracia. En un estado de efervescencia, ella apuñala a Carlos y a Cancerbero, a Carlos en la cocina y Cancerbero en el sofá. Y me dice que necesita que la apoye, necesita ayuda. Yo me dirijo para allá, busco ayuda de unos funcionarios para poder ayudarla a solventar el hecho. Al llegar, vemos el punto y había que preparar todas las circunstancias, de lo cual incluía colocar a Carlos en mejor posición y colocarle unas puñaladas adicionales para hacer creer que era un caso de suicidio-homicidio. Y preparar la figura de Cancerbero, que era trasladarlo del sofá hacia la cocina, golpearle la cara, como una especie de que hubo un enfrentamiento, terminó asesinándolo y después, pues, esas circunstancias se van. Mi hermana, en su estado de shock, me dice que lamentablemente ella estaba viviendo una circunstancia que todo era un móvil en cierta forma pasional, y le pareció la película Atracción Fatal, que tomó como una especie de base para la situación ocurrida. Esperamos la hora precisa para lanzar a Tyron. Y se colocó, mi hermana me ayuda, ya los otros funcionarios se han ido. Entre los dos levantamos el cadáver, yo lo levanto, ella me ayuda con los pies y lo lanzamos en caída libre. En ese momento yo salgo lo más rápido posible, de la forma sigilosa, para poder, evidentemente, salir de la escena. La mujer confesó que la noche anterior al hallazgo del cuerpo de Cancerbero, ella les había ofrecido a él y a su esposo una taza de té que contenía un poderoso sedante. Luego de que los hombres lo bebieran, Natalia esperó a que la droga hiciera efecto. Cuando ambos hombres estaban visiblemente adormecidos, Natalia se acercó a su esposo, causándole una herida en el cuello con el cuchillo que tenía preparado para ese fin. Al ver esto, Cancerbero intentó incorporarse del sofá en el que estaba sentado, pero debido al sedante que había ingerido, volvió a caer, sin lograr ayudar a Molnar. Fue en ese momento que Natalia Améstica decidió atacar al cantante propinándole 2 puñaladas en un costado del torso. Cuando la mujer comprendió la dimensión de lo que acababa de hacer y en medio de la desesperación, llamó a Guillermo, su hermano, para pedirle ayuda. Guillermo llegó a las 11 de la noche acompañado de 3 hombres. Eran agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y fueron los encargados de manipular la escena del crimen para después darle indicaciones a Natalia sobre lo que debía declarar. El objetivo era establecer un escenario donde Cancerbero habría cometido homicidio contra su amigo para después terminar con su propia vida. Siguiendo las indicaciones y para poder construir un escenario creíble, Guillermo apuñaló nuevamente a Carlos Molnar y golpeó el rostro de Cancerbero con un tubo metálico hasta desfigurarlo. Con esto esperaban simular una violenta pelea anterior al deceso. Luego de fraguar la escena, decidieron esperar a que el movimiento en el vecindario fuese mucho menor. Recién a las 5 de la mañana, se dieron a la tarea de arrojar el cuerpo de Cancerbero a través de la ventana.
Luego de eso, Guillermo se retiró y Natalia procedió a llamar a los vecinos. Pero a pesar de la escena que habían montado, sabían perfectamente que no era suficiente para engañar a un grupo de peritos criminalísticos profesionales. Por eso, cuando llegó una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas para hacer los peritajes obligatorios, no tardaron en notar que la escena había sido burdamente manipulada. Si nada de esto salió a la luz en su momento, fue porque los peritos habían aceptado un soborno de $10,000 a cambio de respaldar la versión de Natalia y guardar silencio. El giro en la historia de Cancerbero y el tan esperado esclarecimiento de su deceso no ha tomado por sorpresa a los miles de fieles seguidores que desde hace años exigen que se limpie su nombre. Cancerbero, tal como lo afirmó su familia desde el primer momento, no padecía esquizofrenia ni era una persona violenta. Pero tampoco fue su lucha contra un poder corrupto lo que precipitó su final. 8 años después, su caso está cerrado y su nombre limpio de toda mancha. Su obra y sus seguidores continuarán por mucho tiempo más librando la batalla que él nunca quiso abandonar.